Damos tiempo que los niños tomen su lugar en su salón, los que hemos de estar también en actitud de búsqueda interior, de búsqueda del Señor. Muy buenas tardes a todos en este domingo 1 de septiembre de 2024, para la gloria de Dios. Aquí estamos, discerniendo y estudiando y creyendo, poniendo por obra la santa palabra de Dios. En esta ocasión, el Señor me ha dado un título para la palabra que Dios nos da, que son varios temas, pero lo englobamos en uno, 2 de Corintios 9:7. Tiene dos partes ese versículo, pero en la segunda parte dice: Dios ama al dador alegre. Primero me dio el Señor el título y luego me dijo, ahora desarróllalo. Vieran que me llevó el Señor en horas a profundidades en la palabra, en la interpretación y en la revelación del Espíritu Santo, que solo por su misericordia y su amor, ¿verdad?, para con nosotros. Y algo me queda muy claro: tenemos un tiempo de nuestra vida natural sobre esta tierra que a mí me queda muy claro que es lo más valioso que hemos recibido, la vida, porque en ese tiempo de vida podemos hacer muchas cosas intrascendentes, obscuras o trascendentes y llenas de luz. Es nuestra decisión. Es nuestra decisión. Y todo es en ese tiempo. Pero en la medida que el Señor se está revelando a nuestras vidas a través del Espíritu Santo, del precioso amor del Hijo, Cristo Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, Cordero inmolado, vamos acumulando experiencias que a veces estas revelaciones van confrontándose con nuestras ideas de lo que debería de ser las cosas, aún las cosas de Dios. Y decimos, no, es que las cosas de Dios deben de ser así. Si Dios es misericordioso y compasivo, pues toda mi familia se va a ir conmigo, porque pues Dios es misericordioso y compasivo, no nos va a separar. Y si Dios es misericordioso y compasivo, pues Él debe de hacer esto, porque pues, si Dios es compasivo. Y empezamos a hacernos ideas de nuestra propia razonamiento de cómo deben de ser las cosas, en las cuales solo Dios tiene toda autoridad. Yo pido que en este tiempo que estamos oyendo una conferencia, y no nada más esta, sino todas, nos desnudemos delante de Dios, literalmente en el sentido de quitarnos todo lo que traigamos para ver qué Dios nos trae, qué Dios nos imprime, qué cosa es lo que Dios quiere dejar bien clara en nuestra vida. Y entonces a mí me llamó la atención esta frase, ¿verdad?, de 2 de Corintios, que por cierto 2 de Corintios es una carta preciosísima, donde dice que Dios ama
al dador alegre. Yo muchas veces he dirigido en muchos lugares devocionales para recoger la ofrenda, y este es el texto favorito, ¿verdad? Para recoger la ofrenda. Y Dios ama al dador alegre. Pasen a ofrendar, hermanos. Pero no, hoy no. Hoy es el título del mensaje, y Dios tiene un propósito para este mensaje. No en todos lugares dice que Dios ama algo. Dios es amor. Dios es amor. Él es amor. Pero ¿a quién ama Dios? ¿En quién ha derramado el amor? En varios mensajes que se han impartido, pues se hablan de ciertos aspectos de la vida del creyente donde Dios manifiesta su amor. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí Dios muestra su amor para el pecador arrepentido que recibe a Cristo y se pone bajo la unción de la muerte expiatoria de Cristo, y entonces Dios muestra su amor. Porque no nada más dice que Dios muestra su amor y ya, sino dice, Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquí cuando dice, Dios ama al dador alegre, es absoluto, Dios ama al dador alegre. Bueno, ¿qué clase de amor y qué clase de dador alegre se trata? Para que Dios lo ame tan incondicionalmente. Pues vamos a orar y después vamos a leer el Salmo 112. Yo no lo voy a contestar, la palabra de Dios va a ir contestando por qué Dios ama al dador alegre. Pero tenemos que venir y humillarnos delante de la presencia del Señor y someter delante de Dios todo nuestro conocimiento, todo lo que traemos, y decirle, Señor, aquí estamos. Bendito Dios, gracias, Señor, por esta oportunidad de comunión. Tenemos una comunión unos con otros, con el Espíritu Santo, con el Hijo, con el Padre y con tu palabra. Señor, gracias que nos das entrada amplia y generosa al trono de la gracia. Gracias que en esta época de nuestra vida las puertas están abiertas para todo aquel que crea y se arrepienta. Es tiempo de bonanza, es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo especial, tiempo de gracia. No siempre será así, no siempre, pero ahora así es. Y por eso, Señor, estamos agradecidos. Quisiéramos gritarle al mundo, y lo hacemos desde cualquier tribuna: escuchen al Señor, busquen al Señor. Hay salvación, hay revelación sobre todos los sucesos y los eventos, pero Dios tiene la última palabra para todo aquel que crea, para todo aquel que se humille, para todo aquel que no venga con una agenda o con una idea preconcebida, para aquel que ame el mover del Espíritu Santo en su vida, trayéndole liberación, santidad, sanidad, visión y todo lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Gracias por este día tan especial. Gracias por este momento, Señor, en el cual vivimos y sentimos, Señor, tu presencia.
Gracias porque nos tienes de pie y con una actitud, Señor, pues de esperanza, pero esperanza en tu dirección, en esperanza en que tú nos conduces a buen puerto, lugar seguro en tu corazón, en el corazón de Cristo. Gracias por Cristo, Cordero inmolado, que con amor ha conquistado nuestros corazones y nos guía cobijándonos con su presencia. Gracias por el Espíritu Santo que mora entre nosotros, recordándonos todas las cosas que tú has revelado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 112 es parte de la conducción que da el Señor a nuestra vida. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Muy importante, reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Perecerá. No vamos a interpretar el Salmo, ya es muy descriptivo, pero habla de ese hombre que teme a Jehová y que se deleita en sus mandamientos y que no nada más se deleita, sino que los pone por obra y se ocupa del pobre, del necesitado, tiene misericordia y presta y gobierna sus asuntos con juicio y dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y si el tema es Dios ama al dador alegre, aquí hay un hombre, un dador alegre que está confiado, que está firme en Jehová. Vamos a ir viendo el perfil que la Biblia dibuja de lo que es el dador alegre al cual Dios ama, ¿verdad? No nada más se necesita ser alegre, no nada más se necesita ser dador, sino temeroso de Dios, dador, alegre. Necesitan conjuntarse varias cosas muy importantes. Todas ellas se encuentran en la palabra. Vamos a otro texto que nos va a ir ilustrando. Se escribió 700 años antes de Cristo, antes de la venida del Señor. Isaías 55, versículos del 6 al 9. Podemos decir que hay una gran necesidad de tener un encuentro con Dios. Cada predicador que sube a este estrado es una obligación hablar de ese encuentro con Dios. Es el sacerdocio que Dios ha establecido para el nuevo pacto, ¿verdad?
La locura de la predicación es, le llama el apóstol Pablo, el hombre se salva y se arrepiente por la locura de la predicación. Pero es el instrumento que Dios ha dado, sacerdotalmente hablando, para dar la palabra de Dios al pueblo y que el pueblo tenga ese encuentro que está buscando, pero pues que el predicador ha tenido que ir con el Señor previamente para ponerse a cuentas. Entonces Isaías 55, versículos 6 al 9 dice así lo siguiente, hablando del encuentro con Dios que es necesario, es una necesidad, y lo pone Isaías como un mandato, es un mandato lleno de bendiciones. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y sigue más adelante el versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que los vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El pecado es el obstáculo más grande para tener un adecuado encuentro y relación con Dios. Recordemos brevemente la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, pecador, tomó la decisión de regresar a la casa del padre. ¿Por qué? Porque quería ir a la casa del padre y allí recibió bendiciones. No iba por las bendiciones, iba por el padre, pero el padre le tenía listas bendiciones, el anillo, el manto, el reconocimiento de hijo. El pecado, hemos de redundar, abarca hechos, pensamientos, acciones, obras, y todas ellas en contra de la santa voluntad de Dios. La condición para tener un encuentro, ahí está en el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hay que decidirse a buscarlo. La persona tiene que tomar una decisión, porque decidirse evita la muerte eterna. Sin embargo, Dios no fuerza a nadie, no fuerza. La persona decide. Había dos ladrones junto a la cruz de Cristo, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno de ellos decidió entrar en diálogo con Cristo, el Señor, y el otro solo maldecía. Uno tomó una decisión de vida y el otro una decisión de muerte. Hay que decidirse. Sin embargo, Dios, como Padre del pródigo, siempre busca, siempre llama y siempre espera. Si bien Dios no fuerza en tu vida, no pone fuerza, no pone, ¿verdad? Aunque a veces decimos, voy a orar por este hijo, que el Señor lo redarguya, no lo deje dormir, que lo tenga, pero hasta que no se arrepienta. No es así, hermana. A Dios no le das esas órdenes. No.
Dios es infinitamente sabio y Él espera. El padre del hijo pródigo no mandó cartas, no puso un aviso, mi hijo se perdió, pongan fotos en las estaciones del metro y todo para que regrese. No, el padre del hijo pródigo solamente esperaba en fe, esperaba. Dios como Padre busca, llama, pero principalmente espera. Y hay algo que es cierto, la misericordia de Dios es para siempre. Si no fuera así, pues diría, Dios me ha fallado, no he visto en tal y tal y tal personita, frutos por acá, por allá, etcétera. Pero yo soy pasajero, pero la misericordia de Dios es para siempre y las promesas de Dios son vigentes y Él es eterno. Y Dios perdona solamente en base a los sufrimientos, al padecimiento, a la entrega perfecta y a la expiación de Cristo su Hijo. Ahora aquí dice otra cosa, los pensamientos de Dios son más altos. Claro que son más altos. Vamos a analizar cómo son tus pensamientos y mis pensamientos. No, pero es que ya somos hemos pasado por muchos estudios de la palabra de Dios y etcétera, y nos hemos discipulado, pero realmente ¿cuáles son tus pensamientos? No, pues yo creo que Dios debe de ser así. ¿Y cómo va a proceder Dios? No, pues Dios va a proceder de esta manera. Nuestros pensamientos son limitados, son locales, totalmente locales, ¿verdad? Imagínate pues, que aquí estamos en un lugar, una localidad. Por eso dice localidad, porque es un lugar que tiene costumbres, usos y una manera de pensar, sí, con ciertas variantes. No es lo mismo aquí que en el centro de China, donde hay un grupo de cristianos reunidos en medio de dificultades y tienen su manera de pensar. Los pensamientos del hombre son limitados no por una cosa peyorativa, sino porque no hemos sido expuestos a todo el conocimiento de todas las razas del mundo y de todo el mover de la humanidad, ¿verdad? Nos alimentamos de las redes, cuando mucho, con mensajitos de unos cuantos segundos. No sabemos todo lo que sucede, no tenemos una visión amplia. Son moldeados por nuestro entorno. Vivimos en un entorno familiar que tiene ciertas reglas, ciertas creencias. Hay creencias de los entornos familiares. Platicaba con la pastora, ¿verdad? Hay entornos familiares que dicen, no, es que Dios va a salvar a toda la familia. Y esa es la creencia de esa familia. Bueno, por fe. Pero no se lo vas a imponer a Dios, ¿verdad? Dios tiene sus razones de salvar a cada quien. La fe es individual. Solamente los niños son inocentes. Son inocentes. Y me conmueve mucho cuando se habla del aborto, el asesinato de niños inocentes. Actualmente las cifras son estratosféricas, miles de millones. Por ejemplo, en la India, cuando una mujer queda embarazada, lo que más les importa ya es el sexo
del bebé que está en el vientre de la madre. ¿Y saben por qué? Porque si nace niña es una carga para la familia, porque para casar a esa niña van a tener que la familia darle una dote para que el novio la acepte, pero una dote generosa, que deja a las familias en la pobreza. El lugar donde más se acumula oro a nivel doméstico, o sea, en las casas, joyas y todo, es en la India. Y lo hacen para juntar oro para la dote de las hijas. Entonces, cuando ya el técnico que está haciendo el sondeo del vientre de la futura madre trae la noticia de que es niña, pues cae la noticia en la familia terriblemente a decidir por el aborto. Cientos de miles, llegan a millones cada año de mujeres que abortan por esa sola razón. No abortan porque las violaron, no abortan porque hay una enfermedad congénita, no, sino es una decisión económica de la sociedad. Es económica 100%. Y así está fluyendo eso en todo el mundo, ¿verdad? En todo el mundo. Y el que da la vida es Dios. Y el que la quita, así es que los pensamientos de Dios son muy diferentes. Ya quedamos que los de los hombres están moldeados por el entorno, por la visión, por las dependencias. Sin embargo, Dios solo se debe a sí mismo. Dios no pide consejo de nadie. Él es y Él será por la eternidad. No fue formado, nunca tendrá un final. Él es el Todopoderoso. Y bajo esa base, obviamente, sus pensamientos son más altos que los nuestros, lo dice claramente la palabra, ¿verdad? Mis pensamientos son más altos y mis caminos son diferentes que vuestros caminos. Entonces un hombre que venimos a la presencia de Dios a través de la palabra, del arrepentimiento, sí, somos salvos por el arrepentimiento, proponemos llevar una vida diferente, nos apoyamos en la presencia de Cristo y el Espíritu Santo en nosotros, pero nuestros pensamientos van teniendo que ser moldeados. ¿Moldeados en base a qué? ¿A los de Pachuca? ¿A los del DF? ¿A los de Culiacán? ¿A los de Nueva York? ¿A los de la India? A los de Dios. Porque de otra manera Dios no se hubiera atrevido a través del profeta Isaías, que era un fiel siervo, y por eso dio la vida. Isaías murió en un martirio tremendo por ser fiel al Señor, de escribir, ¿verdad?, con autoridad: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Como predicadores a veces le decimos a las personas: compón tu camino, hermano, compón tu camino, hermana, pórtate mejor, porque ya Dios, tú le has dado, pero nunca le decimos: trabaja en tus pensamientos. Pero Dios dice: el hombre inicuo sus pensamientos, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Es más fácil dejar los malos caminos que los malos pensamientos, ¿o no? A mí me pasa. O sea, sí puedo portarme medio bien, pero controlar mis pensamientos, wow.
Mejor no confío. Voy a la palabra, me lava, lo dejo en las manos del Espíritu Santo y abandono toda resistencia de quererlo hacer yo. No voy a poder, ni tampoco vale. No puedo llegar delante del Señor y decirle, Señor, ya controlo mis pensamientos, ya no pienso tan mal, era yo esto, y ya no lo soy tanto. Rechazado. Tienes que llegar al Señor y decir, Señor, enséñame, quiero pensar como tú piensas. Enséñame. Vengo a la Biblia para aprender a pensar como tú piensas. Lo que yo pienso y tengo de experiencia no sirve para nada. Ni mi religión, ni mi falta de religión sirve. Lo que sirve es lo que tú me das a mí en lo personal. Quiero pensar como tú piensas. Y entonces ya podemos leer el versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra. Amados hermanos, todavía somos gente de la tierra, estamos luchando por ser celestiales y tenemos la promesa, pero somos de la tierra, estamos en el mundo. Hablábamos en la clase, ¿verdad? ¿Cuándo será el fin del mundo? Pues ¿qué mundo estamos hablando? No es la tierra, no es la tierra geográfica, el mundo de la Biblia. El mundo es el que manda el príncipe de este mundo, Satanás. ¿Cuándo será el fin de ese sistema? La Biblia lo dice si sabes discernirlo. Pero dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que saber buscar y saber en dónde buscar. ¿En qué lugar vamos a buscar? Buscad a Jehová, ahora que puede ser hallado. No vayas a buscar donde no es, porque te van a extraviar, te van a llevar de aquí para allá y te van a dar una paseada. Y luego dice, llamad en tanto que está cercano. ¿Qué es eso de llamar? ¿A quién le vamos a llamar? ¿Dónde está al que vamos a llamar? Ahorita es el momento de llamar. En el mundo estamos muy acostumbrados a decir, ¿verdad? El papá es el que decide en las familias si se hace tal o cual gasto, y entonces si vas a pedirle dinero, la mamá dice, ahorita no es oportuno. Bueno, pues ya te esperas, ¿no? ¿Por qué? Pues razones X o Y. Entonces, ¿cuándo es oportuno llamar a Dios? Dios tiene sus momentos de oportunidad, así como nosotros. Ahorita ni me digas nada, estoy enojado, decimos, y ya nadie se te acerca. ¿Así es Dios? Claro que no. Por eso es Dios. Y por eso dice, llamadlo en tanto que está cercano. La ubicación está cerca. Ahora que se usa tanto esa palabra, mándame tu ubicación. Le vamos a decir al Señor, Señor, quiero hablar contigo. ¿Cuál es tu ubicación? Ya la recibimos allá en nuestro celular. Jeremías 33:3, ¿no? Deje el impío. Hay que dejar, pues somos del mundo y Él nos invita a ser justos. Leamos Colosenses 2, del 13 al 19.
Dice, y vosotros muertos, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta acta de decretos es algo legal. Cuando alguien, en la época de Pablo, era acusado de un delito, una serie de delitos, había un papel, un papiro donde decía, este hombre se busca por estos delitos, y se clavaba en un lugar, la plaza pública, y allí decían, están buscando a fulano, y si su pena era de muerte como la cruz, pues la ponían en la cruz de Cristo. Lo único que pudieron poner es, aquí está el Rey de los Judíos, en varios idiomas. No pudieron poner más, pero dice que el acta de decretos que en los archivos del Señor allá había de nuestra vida pecaminosa, un acta de decretos, allí estaba vigente, se anuló, dice. Fuimos perdonados, nos dio vida, lo dice el versículo 13, porque fuimos sepultados en el bautismo y resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, versículo 12. Y esta acta de decretos que nos era contrario fue quitada de en medio y clavándola en la cruz. O sea, quería decir que ya en la cruz había sido pagados nuestros pecados. Todo lo que constaba en el archivo de Dios se clavó en la cruz, tuyo y mío. Versículo 15, despojando a los principados y potestades, porque ¿quiénes eran los acusadores? Pues los principados y las potestades, el diablo, todo el tiempo acusándote. ¿Y te acuerdas que hiciste esto? ¿Y te acuerdas que el otro? Y tú muy santo, ¿verdad? Pero eres bien pecador. Y ahí estaba. Y entonces dice el Señor, vamos a despojarlos de toda acusación en contra nuestra y exhibirlos públicamente, porque en la cruz se les derrotó, fueron derrotados. Y ya de ahí en adelante dice, por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bueno, no era la idea estudiar todo Colosenses, pero allí vamos avanzando. Isaías, en Isaías 55, prácticamente estaba mirando a la cruz. 700 años antes de que viniera Cristo, Isaías estaba mirando a la cruz. ¿Por qué? Pues porque dice, y vengan al Dios nuestro, que es amplio y generoso en perdonar. Y eso para un judío, ¿verdad?, de la época de Isaías, pues era una teología que simplemente no manejaban. El perdón de Dios generoso, pues solamente a través de la cruz de Cristo. Isaías estaba mirando a la cruz. Dios quiere que seamos libres y porque Él lo desea, sacrificó lo que Él más quería. A ver, aquí Dios tenía dos opciones. Dios nos quiere, nos ama, amén. ¿Qué tanto nos ama? Decía, es que los amo mucho, pero son pecadores. No puedo tener una relación con ellos. Los amo, pero no puedo. Pero hay un recurso.
mi hijo. También lo amo, y lo amo mucho. Son dos amores. Y el padre dijo, vaya mi hijo a la cruz por estos pecadores. O sea, Dios quiere y ama. Y Dios quiere que seamos libres. Y para eso Él sacrificó lo más precioso del cielo. Es necesario que nos sintamos como hijos de Dios perdonados. Porque Él ya lo hizo, ya lo sacrificó. Lo más precioso de Él, del cielo. Porque Dios quiere que gocemos de la comunión con Dios, que ya Isaías la dibujó, y Cristo la hizo posible con su muerte. Tener una comunión íntima con el Señor. Isaías lo profetizó y Cristo lo realizó 700 años después. Volvamos a los pensamientos de Dios. De veras que son más altos que los nuestros. Jamás nosotros podíamos tomar una decisión así. Abraham, el padre de la fe, pues casi la tomó, estuvo a punto de degollar a su hijo, porque Dios se lo ordenó. Por eso es el padre de la fe, pero el Señor lo detuvo. El salmista lo dice así en el Salmo 143. Ay, benditos salmos, cómo nos enseñan. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificaría delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido los enemigos mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Una buena manera de aprender los caminos que Dios quiere que andemos. Pidámosle, como el salmista, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Amén. Ahora vamos con un inciso más que se llama la siembra y la cosecha. Recuerden que el título, el Señor nos dio un título para el mensaje. No me lo dio a mí, nos lo dio a todos. Dios ama al dador alegre. Amén.
Segunda de Corintios 9, del 6 al 15. Aquí se da el caso de que Pablo está sensibilizando a los corintios para que junten una ofrenda para hermanos en necesidad, una ofrenda material. Pero es más que una ofrenda material, es un acto espiritual que Pablo les está pidiendo a los corintios. Y dice, versículo 5, 9:5, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Aquí hay algo muy importante. El dador alegre es alguien que da no por obligación, no por exigencia. Y lo va dibujando en el texto. Dice, yo he oído aquí al pastor hablar de las necesidades de la iglesia, pero en ningún momento una exigencia de decir que nadie salga, pasen la charola, allí mínimo de tanto. No, el varón es paciente, se lo ha dado el Espíritu Santo. Y obra en fe según la palabra. Porque él considera que obtenerlo de otra manera no sería lícito. Y si él pues ha hecho los cambios que ha hecho en su vida, Dios lo sabe, es para ver el poder y la misericordia de Dios. Porque el poder del hombre lo ha visto mucho, a los poderosos que hacen y deshacen. Y así debemos de ser todos. Lo que nos importa verdaderamente es ver el poder y la misericordia de Dios. Porque el de los hombres ya lo hemos visto, unos más que otros, ¿verdad? Entonces Pablo les dice, sensibilicen a la iglesia para esta ofrenda. Y luego viene el famoso texto, pero esto digo. Y cuando en la Biblia hay una frase como esta, pero esto digo, es que te tienes que fijar, pero porque es casi una ley, es una ley. Miren, empecé yo el mensaje diciendo que Dios nos da vida a unos más que a otros para que aprendamos más y más y más, para estar listos para el examen final, ¿verdad? De llegar a la presencia de Dios y no con ideas que no son. Y Dios tiene sus leyes y es fiel a sus leyes, no las cambia. Pero no es un Dios caprichoso como otros dioses que cambian sus leyes a su manera. Él las ha plasmado en la palabra. Y esta es una ley. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Muchos pastores hacen una conferencia de esta pura mensaje y dicen que esperamos que el Señor tenga nuestra casita en el cielo, pero no hemos sembrado en la tierra. Error la teología de esa enseñanza, ¿verdad? Porque en el cielo no hay casitas para los cristianos. ¿Ustedes saben que no hay casitas para los cristianos? ¿Sí? ¿El Señor prometió casitas a los cristianos? Es diferente. Morada que casita. Morada que casita. Morada es un lugar donde morar. Y nosotros, desde que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, jamás por la eternidad abandonaremos
y seremos abandonados por Él. Ya moramos y allá moraremos en un grado superlativo en Cristo. Y dirás, bueno, pues que Cristo nos va a poder cobijar a todos. Ay, miren, cuando Cristo venga, lo hemos estudiado ya en los discipulados, por favor, pongan atención a los detalles de los discipulados. No nada más oigan las conferencias en medio de entre comedia y comedia y voy a oír la conferencia y ya rápido. Los detalles son lo más importante en un discipulado. Y dice que cuando Cristo venga en su segunda venida, todo ojo le verá. Y eso quiere decir que llenará el firmamento. La venida del Señor con su gloria será tan para los ojos de los hombres, porque para entonces vendremos con Cristo. El rapto ya se habrá dado y la segunda venida ya vendremos con Él, ¿verdad? Y sus ejércitos celestiales. Y el firmamento se llenará y todo ojo le verá. Por eso todas las naciones se pondrán de rodillas. En un momento reconocerán a Cristo. Así quien no, ¿verdad? Ahorita nadie, ¿verdad? Y vaya a predicar a Jerusalén, a ver qué le dicen los judíos. Allí a predicar al Mesías, que es Jesús, a la segunda ya lo están deportando. O vaya a Arabia o a la Meca, donde van ahora los millonarios del mundo, a los lugares esos tan exóticos, a predicar a Cristo. Pero cuando Él venga, todo ojo le verá y caerán de rodillas. Musulmanes, hindús, todos. Porque su gloria es infinita, es grande, es grande. Bueno, íbamos en 2 Corintios 6, 9:6. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El versículo 6 es la ley, el que siembre escaso, segará escaso, pero el versículo 7 habla del corazón de Dios con respecto al que da. Al que da. Y dice, aquí están las condiciones, cada uno dé como propuso en su corazón. Ay, me arrepiento de haber predicado tantas veces para la ofrenda con estos versículos y así de rapidito. Y son tan profundos. ¿Y qué es lo que tu corazón propone? Porque dice que des como propuso tu corazón. ¿Y qué le estás dando al prójimo? ¿Qué le estás dando a la iglesia? ¿Qué le estás dando a los siervos de la iglesia? Hablo que esto abre una infinidad de posibilidades de dar. No nada más unas cuantas monedas o unos billetes allí arrugados. No. Dar es el producto de tu vida. Tú vas a dar pues, lo que trabajaste, ¿no? Si vas a dar dinero, pues es porque lo trabajaste, lo ahorraste y lo vas a dar. Y te esforzaste, trabajaste, sudaste. Es el producto de tu esfuerzo, es lo que vas a dar. Y en el aspecto espiritual, ¿qué es lo que vas a dar? Pues te esforzaste en entender, en qué creer, ¿verdad? Comentaba con la pastora, lo que los cristianos de esta iglesia, y no juzgo a las demás, porque está prohibido juzgar, pero los cristianos de esta iglesia estamos llamados a aprender y entender muy bien en qué creemos. Que nadie nos desvíe, porque
es como los partidos de fútbol, ¿verdad? Que hay unos dribleadores del balón que engañan al defensa, que se van a ir por acá y le dan la vuelta y gol. Que nadie nos saque de nuestra posición. Y ahí estamos queriendo compartirle a un impío y nos dice, ¿y cuándo será el fin del mundo? Y le aceptamos la pregunta. Lo que quiere el impío es desviarnos de nuestros pensamientos, porque bien sabe lo que le vamos a predicar, arrepentimiento, pero no quiere oír eso. Tampoco quiere perder nuestra amistad. Entonces nos la cambia y nos dice, platícame, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Y estamos tratando de dar una teología que ni dominamos, y él se queda más confuso y dice, ya ves, no saben gran cosa. Prediquemos lo que sabemos, pero estemos seguros de qué cosas sabemos. Y lo único que sabemos es que solo Cristo salva. Por la eternidad. ¿Y cuándo será el fin del mundo? Ve a preguntarlo a otro o a otra. Pero si quieres saber de cómo llegar a la presencia de Dios, vamos a orar, vamos a platicar. ¿Estás arrepentido? Si no, mejor platicamos de algo más. Y entonces dice, versículo 7, cada uno dé, y ya vimos que hay muchas maneras de dar, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Dios ama. Aquí no hay ninguna restricción, ya las puso todas. Pero si ya llegaste a este punto, Dios ama al dador alegre. Tienes una relación de amor con el Todopoderoso. Tu corazón está latiendo con los latidos. No, Dios no tiene corazón, ¿verdad? Dios es Dios. Pero Él le da vida a nuestro corazón, a nuestras piernas. Comentaba con los hermanos, hace 2 meses que tuve el incidente y pues el Señor me ha dado cada día más fuerza en las piernas. Puedo estar parado sin sufrir. Y gozoso, porque Él quiere que mientras yo dé la palabra, esté alegre. Amén. Un dador alegre. Y lo que hagamos, alegres. Y entonces viene la recompensa, versículo 8. Poderoso es Dios. Y cuando cuando tú leas la palabra poderoso es Dios, casi humíllate delante del Señor, porque te estás humillando delante del poder de Dios. Poderoso es Dios. No es a ver si podemos. Vamos a hacer esto. Y promesas y promesas. Poderoso es Dios. Él hace lo que Él quiere, porque tiene todo el poder para hacerlo. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. ¿Qué es lo más importante de pedirle a un Dios poderoso? Si no hubiéramos leído este versículo, dirías, pues salud para mis hijos, un trabajo para mi esposo. Pero dice Dios, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y ya nos puso la petición. Poderoso es Dios para hacer que abunde, la petición es que abunde en nosotros toda gracia. Señor, que abunde en mí toda gracia.
porque tú eres poderoso para hacerlo. A ver, dilo. Poderoso Dios, que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aquí ya va dando detalles, versículo 9, como está escrito en el Salmo 112, 9, repartió, dio a los pobres, ya lo leímos, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, aumentará los frutos de vuestra justicia. Hablamos mucho del fruto, pero en los árboles, antes del fruto, pues viene la semilla, para que el árbol crezca y dé los frutos. Y el que da la semilla, pues no es el que siembra, el que da la semilla es Dios. Y se la da al que siembra, y le da pan al que come, y proveerá y multiplicará nuestra sementera, y ¿verdad? Lugar de trabajo. Sementera es el área de influencia, territorio agrícola, almacenes de las cosechas, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Solo Él aumenta, pero todo en orden, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, y aquí está el propósito final, lo predicó el pastor, me tocó oírlo, acción de gracias a Dios. ¿Para qué queremos ver el poder de Dios? ¿Para maravillarnos? ¡Wow! No, para levantar acción de gracias a Dios. Acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de Dios. Otra vez, la mismo propósito. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por tercera vez, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia. Aquí ya no es nada más la gracia o la abundante gracia. Ahora pedimos la superabundante gracia de Dios en nosotros. Y cierra con este maravilloso versículo: gracias a Dios por su don inefable. ¿Y saben cuál es el don inefable? Cristo. Cristo. Don es un regalo, un obsequio, sin merecer, algo que te llega. No mandaste cheque, tarjeta, nada, te llegó. Es un don, pero si le agregas inefable, solo Cristo llena esa descripción. Es un regalo perfecto, nada le falta, lo que tú necesitas. Ese es el don inefable. Gracias a Dios por ese Cristo que me entiende, con el cual yo puedo entenderme, que vino a morir por mí, que pasó por las tentaciones por las cuales yo paso y no pecó, por ese Cristo que fue tentado por el diablo pero no cayó, por ese Cristo que no maldijo, por ese Cristo que fue humilde. Ya hemos visto qué significa la palabra humilde. Humilde significa obediente a Dios en todo. Confundimos mucho la humildad. Este es humilde, anda pidiendo
de a 20 centavos o de 10 pesos cuando mucho. Es una persona humilde. No, la humildad según la palabra de Dios es el que es obediente a Dios en todo. ¿Por qué? Porque ha hecho a un lado su voluntad para que la voluntad de Dios sea la que rija. Ese es humilde. Se hizo a un lado para que Dios gobernara. Ese es humilde. Termino, tenía otro subtema, pero pues lo voy a dejar para el próximo. Se llama la economía de Dios, pero ya vimos las bases de la economía de Dios. Dios no está manejando una economía secreta. Ya nos dijo sus reglas. El que siembra escaso, cosecha escaso. El que pide lo material, pues cosecha lo mínimo. El que pide la gracia, cosecha todo. En fin, Dios ya nos estableció sus reglas de su economía. Ahora se habla mucho, ¿verdad?, en los gobiernos. ¿Cuál es la economía? Pues anda baja la economía, anda alta, esto, lo otro. Con Dios nunca anda variando su economía. Dios estableció perfectamente su economía. Y empieza de que al principio todo estaba desordenado y vacío, no había nada. Y empieza la economía de Dios a establecerse en la tierra que estamos habitando. No lo vamos a ver, pero es un tema para el futuro. Y lo que sí vamos a ver es el fruto del Espíritu Santo, la bondad, porque tiene mucho que ver con el que da, da. La bondad, pues es un fruto del Espíritu Santo. Hay varios frutos, no es que sean muchos frutos, es un solo fruto, es como un diamante que el fruto es un diamante que da muchos reflejos, ¿verdad? Y uno de ellos muy importante es la bondad, porque si estamos hablando de dar, ¿cómo vamos a dar? ¿De acuerdo a nuestra mente o a la mente de Dios? Hay un caso que me pongo yo como centro. Mi hermano, casi éramos gemelos, nacimos con 10 meses de diferencia, o 11, que mi papá, ¿verdad? Y dormíamos en la misma recámara. Bueno, él tenía su cama y yo la mía. Mi madre nos exigía tender la cama desde temprano. Mi hermano nunca tendió su cama, nunca, era un principio en su vida no tender la cama. Y se ganaba regaños, pero aún así no la tendía. Y yo quería aparecer como el chico bueno, el hermano bueno. Y tendía mi cama y tendía la de él. Pero la de él no la tendía bien, no la tendía como la mía, sino la tendía toda chueca para que cuando él se acostara, y ahora la cobija arriba, en fin, la sábana, para que aprendas, ¿no? No voy a tender tu cama para darte gusto. Le voy a dar gusto a mi mamá para que diga que yo soy bueno. Y tú eres el desobediente. Ahora yo pregunto, ¿ese era un acto de bondad mío? No, parecía, pero no era yo bueno. Era yo de los peores, los malos disfrazados de buenos. Mi hermano era malo y desobediente, no lo ocultaba y todos lo sabían. No había problema con ello, ¿verdad? Pero sí habría problema conmigo, porque parecía bueno y tenía la mente retorcida. Tuve que trabajar en eso, con los pensamientos de Dios y no los míos. Entonces la bondad es el fruto del Espíritu Santo, la manifestación de la vida de Cristo en el interior del creyente. Ese es el fruto de la bondad de Gálatas, ¿verdad?
Cristo en el interior del creyente. Por cierto, Gálatas 5, que estamos estudiando. Cristo en el interior del creyente, pero que se manifiesta hacia los demás. En Efesios 4, del 30 al 32, ya vamos a terminar, pero vale la pena. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Sed benignos. Benignos es equivalente a bondad. Sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como doy. Y aquí nos pone el estándar de la bondad, el estándar, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. La bondad no es por obras, es algo espiritual, porque el perdón de Dios en Cristo es un hecho espiritual, pero que se trasladó a las obras. Cristo realmente murió, siendo inocente en una cruz, en un tiempo del calendario humano. Es espiritual, no por obras. La bondad es lo que el diablo más imita. El diablo imita la bondad, ¿sabías eso? El diablo es un truculento imitador de todas las cosas que Dios nos pone. Y le atrae mucho imitar la bondad. Ay, qué buena es esta persona. Solo por fuera, ¿verdad? Y con propósitos. Pero la bondad es verdadera, la bondad, fruto del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que la dinamiza. Es el Espíritu Santo el que te dice, ve a visitar ahora esta tarde a la abuelita que está sola. Y no para que toda familia se entere que tú eres una buena persona cristiana, etcétera. No. Por la misericordia y la compasión que el Espíritu Santo pone en ti de hacer eso. Ayer en la noche una llamada de una mujer ronca y todo, hasta nos pareció sospechosa, mi esposa no sabía quién era, me la pasó, y era una mujer que había perdido a su hijo, habíamos ido, porque ese hijo fue compañero de nuestro hijo en el colegio, en la universidad, y pues había muerto este muchacho, y mi hijo no podía venir a darle el pésame, nos pidió que fuéramos, platicamos con ella y quedamos de regresar y no habíamos ido. Y nos habló, me siento muy sola. Y a mí me cayó aquí, dije, varias veces el Espíritu Santo me dijo, ocúpate de esta mujer, y yo no hice caso. Tuvo que hablar ella. Y dije, perdón, Señor, cuando tú hablas hay que hacerte caso. Hay que hacerte caso. Porque a veces estamos haciendo cosas que el Espíritu Santo no nos pide hacer y otras que nos está pidiendo a gritos. Y quizás lo que estamos haciendo, lo que no nos pide es por razones diferentes a los pensamientos de Dios. Ahorita estamos con la batalla, que mis pensamientos sean como tus pensamientos, porque son más altos. Estamos cuando el cirujano está en lo más delicado de la operación, ¿verdad? Va a extirpar el tumor, y ahí están los ayudantes y todo. El Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones en este momento. Y
Dice, ¿así te crees bueno? Hubo un discípulo que quería seguir a Cristo y Cristo les dijo, pues vende todo lo que tienes, les doy limosna a los pobres, pues ahora deshazte de todo y sígueme. No, Señor. Le había dicho, maestro bueno, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Ya desde ahí se descaró, ¿verdad? Lo que quería era la vida eterna, el camino más sencillo. Cristo se lo puso tal como es, sígueme. No pudo. Analicemos nuestros motivos. En la economía de Dios, analicemos nuestros motivos. Dios no te va a pedir más allá de lo que tú puedes hacer y de lo que estás llamado a hacer. No salgas con ese pretexto de que, ay no, me va a mandar de misionero a Tailandia, allá que todas están encueradas y el sexo se vende en todas las calles. Voy a ir y cómo le voy a hacer. No te está pidiendo eso ahorita. Te está pidiendo quizás que visites a tu abuela. Te está pidiendo que hagas esto, que hagas lo otro, que está en tu posibilidad. Cuidado con las imitaciones del enemigo. El Espíritu Santo nos pone en guardia porque es algo muy importante. Hoy tomamos la cena del Señor, pero vamos a darle gracias antes. Le pido a la pastora si me acompaña acá arriba. Y vamos a tomar acá arriba la cena del Señor, el que nos sea comisionado de subirla. Amén.